Alemania ha dado a conocer una preselección de 27 jugadores con sorpresas, donde la primera prueba de México en Rusia 2018 vendrá acompañada de juventud y experiencia. La Diamondskaf presume de tener 9 jugadores que fueron campeones en Brasil 2014, al lado del cambio generacional que contiene a otros 10 que levantaron la Copa Confederaciones en 2017, con Matthias Ginter y Julian Draxler como los únicos en formar parte de ambos equipos. Ilkay Gundogan y Marco Reus, ausentes por lesión en 2014, tendrían la oportunidad de disputar su primer mundial, y Mario Götze, el gran héroe de la final, quedó descartado. La maquinaria alemana es el primer sinodal de México, con una particularidad en el anuncio de su lista. Centrocampistas y delanteros aparecen como una mezcla homogénea, es decir, son dos bloques que se adaptan a las necesidades de un equipo que es claro candidato a conquistar la Copa del Mundo. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país